por el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, aquí estamos. ¿Qué vas a ir a bailar? No, hoy no podés ir a bailar. Hoy no podés ir a bailar. Podés bailar en tu casa, movete, chiquita, movete. No, hoy sí. ¿Qué querías tomarte? Un vino? No, el vinito, salvo que tengas en casita un vinito, alguna espiritual. Hola, ¿qué dicen, muchachos? Y muchacha Coti Viña, Gastón. ¿Por qué le pusieron Gastón? ¿Por qué le pusieron? Le estaba justo diciendo lo mismo. Leo, te cambiaron el apellido hoy. Por esas cosas, ¿cómo le va? Gastón Zulash tampoco. Zulash, no, colega de la TV pública. Gran Gastón amigo. comenzó cuando vino con nosotros a Radio América hace 30 años. Bueno, todos nos conocemos hace un rato largo. Y sí, por ejemplo, Fraquelli. A Fraquelli lo conozco hace 30 años. También estaba en ese grupo. Zulash, a ver, ese grupo un montón, buenísimo, y han crecido y son cada uno por sí mismo, es bárbaro. Sí. Y han armado, pero más allá del laburo, han armado familias, se han enamorado, se han divorciado, tienen hijos. Y la vida. La vida. Ha pasado la vida. Hoy estaba una vez más pensando, la Nacha. viste, a veces te transitan en tu... Tiene la onda salsa, ¿no? En tus recuerdos... como fotografías. No es una pavada la inteligencia emocional, ¿no? Cuando van cayendo momentos, uno va eligiendo los buenos. Bueno, queridos amigas, estamos en veda electoral. Esta es la casa política, que no es necesariamente una casa electoral. Entonces vamos a hablar del espíritu y la sustancia, la razón de ser del Parlamento, de diputados ni hablar, de proyectos, historias. Lo que no podemos hacer, por supuesto, es proselitismo. River, Boca, River juega mejor que Boca. Hoy, Musarela, estamos complicados en algunas historias vinculadas sociales y algunos líos. No los vamos a ignorar, pero tampoco lo vamos a puntualizar, a verbalizar y a ponerle nombre y apellido. Sí, con el compromiso de siempre, naturalmente. Bueno, ¿qué pinta que trajo hoy? Cuando yo era chiquito se llamaban composé. Ajá. Es decir, cómo una cosa empata con la otra. Sí. Estimado Cámara 3, señor Lagarto, ¿cómo va la vida? ¿Le puede hacer un primer plano de la camisola? Porque la camisola, estimado Luis, por favor, tiene vivos del mismo tono que la corbata y el chaleco. El tipo... Impresionante. Miren eso. Qué elegancia la de Francia. Por favor. Impresionante. Le quisiera preguntar si hubo asesoramiento hay o todo. elección No, hay todo. Es un composé. Un composé. Es un equipo. Acá hay un equipo. Claro. Luego, la señora Constanza Viñas, más allá de lo que viene de fábrica, mamá, papá y todas esas cosas, acá las compañeras, peluquería, maquillaje. Hoy, Horacio, la verdad que... 10 sobre 10. 10 sobre 10. El vestuario. Hoy estamos todos tutti frutti. Bueno, no te pongas. No, yo creo que puedo. Sí, se te nota. A mí no me dijeron que yo había dejado de ser del equipo de los mamarrachos a pasar al equipo de los recuperados. Bueno, no es poco. No es poco. Bueno, es un ascenso. Hemos recuperado, es un ascenso, sí, hemos recuperado mucha gente del naufragio. Fuerte bueno, la primera calificación. Hablando de naufragios y esas cosas, Gonzalín, ¿qué pensás? ¿Vas a Mar del Plata? No. ¿Vos dónde tenés domicilio? Yo tengo domicilio aquí en Avellaneda, Horacio, en la provincia de Buenos Aires. Aquí, no, esto es Congreso. Me refiero aquí al AMBA. Alhambra. Claro. Y nos están viendo en todo el país. ¿Qué es Alhambra? ¿Qué es Bueno, Alhambra?
La zona metropolitana. El área metropolitana. Claro, el área de Buenos metropolitana. El tipo no lo sabe, ¿te das cuenta? No, iba a decir el área metropolitana, no iba a decir el nombre correcto como Coti, pero iba a decir el área metropolitana. Exacto. Bueno, Avellaneda y Oves. ¿Qué trajiste? Bueno, Horacio, traje un proyecto, les traje en realidad, la reproducción de un proyecto que Alejandro Finocchiaro, el diputado con el cual creo que estuviste hablando esta semana, Horacio. Sí, esta semana hablamos. Hacía mucho tiempo que no hablaba, había Lunes, hablado estuvimos juntos. Sí. Claro. Habíamos hablado, lo he entrevistado en forma ocasional, pero fue una entrevista que hablamos de educación, de universidad. Estuvo bueno. Bueno, no necesariamente uno tiene que coincidir en el 100%, pero hubo algunos puntos que coincidimos, otros por supuesto que no. Él tiene una matriz donde cree firmemente en algunas posturas frente a una sociedad. Yo no coincido, pero está bueno porque es un hombre de educación, universidad, tuvo gestión. Bueno, vamos, dale. Bueno, Alejandro Finocchiaro, el diputado por la provincia de Buenos Aires, justamente que hablábamos recién, y de El PRO, que siempre está involucrado, o por lo menos piensa en proyectos vinculados a la educación, ha propuesto el proyecto de ley sobre la continuidad de los aprendizajes educativos. ¿Qué significa esto? Empezar a pensar en el futuro educativo del país, en este proyecto para modificar y hacerlo estratégicamente esencial el derecho a los niños, niñas y adolescentes del aprendizaje y sobre todo de la educación. Apunta básicamente y como tema central a que cada uno de los alumnos en sus aulas puedan cumplir con el ciclo lectivo completo, que no tengan ni un día más, pero ningún día menos. Esto sabemos que suele suceder a veces por alguna medida, por una cuestión climatológica. Es difícil porque no en todos los lugares la infraestructura es igual, no en todos los lugares la posibilidad es igual, pero bueno, es una propuesta que una vez que se aplique, de aquí a que se aplique, puede llegar a pasar más de un año, ¿no? Ya hay un foco de conflicto porque vos al rotular la educación como un servicio esencial, lo que estás impidiendo son los paros, las acciones gremiales, que no garanticen lo que en salud sería una guardia mínima, ¿no? Que garantice la asistencia a clases. Eso siempre fue un foco de conflicto entre sectores de la representación de los docentes. Sí, los gremios. Los gremios y representaciones políticas, ¿no? Y que a nivel nacional y a nivel de Ciudad Autónoma de Buenos Aires sabemos que hay alguna diferencia en cuanto a lo estricto de, no vas a dar clase, no vas a realizar tu trabajo, se lo descuenta del día. Bueno, para después entender un poquito más... se judicializa. Y generalmente los fallos son siempre a favor del trabajador. A favor del trabajador, claro. O sea que después tienen que pagarle ese día que no quisieron abonarle. Que no quisieron abonarle por la falta, por una medida o por X motivo. Se propone una mirada integral del derecho a la educación como derecho humano y también como un eje central para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, que esto hablábamos, ¿no? Garantizar los derechos, por eso estratégicamente esencial el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener la educación y a asistir a las aulas, a sentarse justamente en las sillas y a aprender todos los días. Son 180 días, si mal no recuerdo la cantidad 190 de días. Horas. 190 horas los ¿Te puedo días hacer una pregunta? del ciclo lectivo, sí. Vamos a abrir un poco el juego. Dale. A ver. ¿Te recuerdas el nombre de alguna maestra de la primaria? Sí, Miriam, Acá. Carolina. Está bien, pero sea más Miriam, que había una vez, no es Los 8 Escalones. Claro. Es un programa se supone que es algo parecido a la televisión. Entonces, Miriam, relato, y tampoco es una clase, yo no voy a tomar ni el examen ni nada. Podríamos intercambiar información. Es que me lo tomo como una competencia. ¿Competencia? Claro. Usted me llama a la memoria y yo pienso para ganar. Ah, él quiere contestar rápido. Claro. No, pero no gana nada, al contrario, yo me quedo con la mitad. Claro. Miriam, que formaba parte del colegio donde... ¿Tiene frío? Un poquito. Un poquito. Cuando los compañeros puedan apagar el frío, la señora Coti, 2 minutos en Highlander. Bueno, no fresh. Bueno, a ver. Miriam. Sí, Miriam. Miriam.
con un carácter un poco más fuerte. No, si yo no... A ver, Miriam, de tal colegio, tal grado... Perfecto. Ahí está. Perfecto. No sé, un relato, había una vez. Bueno, había una vez en el colegio 61, en la escuela número 61, en la ciudad de Mar del Plata, en donde comencé con la... ¿Cómo comencé? Y comencé en la primaria. Le voy a decir más. No se dice comenzar. Como estaba cursando la primaria. Claro, estaba cursando la primaria. Mi primer docente fue Mónica, me acordé de otra más. Era linda. Que Mónica, fue muy importante. Era linda. Mónica era muy... La veías muy maternal. Eso exactamente. Es más, te voy a decir más. Creo que fue ella cuando se fue y nos avisó. Algunas personas lloramos. ¿Pero a dónde se fue? Y a trabajar a otro establecimiento. Por eso, pero súmele sujeto y predicado. Claro. ¿A dónde se fue? No, un día se fue. Un día se consiguió. Claro. Estamos en el horno, ¿no? Cuando supimos que Mónica no iba a pertenecer más al establecimiento de la escuela número 61, que nos enseñaba y nos brindaba todo su conocimiento primario. ¿Aprendiste a leer y a escribir con Mónica? ¿Cómo? ¿Aprendiste a leer y a escribir con Mónica? Y sí, básicamente sí. ¿Y después la buscaste en la vida, Mónica? ¿Sabés que posiblemente haya ido al kiosco que tenían mis viejos? Está bien, pero la podemos buscar a Mónica. No la fui a buscar, no. ¿Pues falleció? No, posiblemente. No lo sé, Horacio. ¿Pero por qué no podemos buscar a Mónica? Pues no me acuerdo el apellido. Bueno, a base. La cara sí, pero la tengo acá. En los registros del colegio tienen que estar. Tienen que estar, sí. Buscala a Mónica. Bueno. Dame bola a mí. Buscala a Mónica. Y le voy a agradecer. Como mínimo. Claro. Está bueno. Por supuesto, estamos todo el día con el coso. No, seres humanos que tuvieron que ver con la construcción. Ahora me voy a quedar pensando el apellido, a ver si me la busco. No, pero no tenés que pensar. Hola, Colegio 61, yo soy un exalumno. ¿Le puedo pedir? Usted tiene los registros. ¿En qué año fue eso? 2000. Acá nomás, acá a la vuelta. Sí, por eso, el año 2000, en la semana lo llamo, o la llamo. ¿Me puede decir el nombre de esa querida y extrañada maestra? El viernes que viene, me decís que la encontraste. ¿Sabes qué estoy pensando? Que en el registro de las fotos que se hacía siempre del año, ahí puede llegar hasta el nombre de la maestra. Ahí. Tarea para el hogar. Bueno, el viernes que viene, no solo la buscás, sino que la tenés que encontrar y me tenés que relatar la emoción de encontrarte con Mónica. Qué lindo, estaría bueno, me gusta. Pero no lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer vos. No, lo tengo que hacer yo, claro, sí. Estaría para mí. Es un dibujito animado. Qué lindo. Estaría buenísimo. Bueno, lo que dice Finocchiaro es responsabilidad del Estado garantizar la educación y requiere de procesos educativos continuos, que es lo que hablábamos recién, continuos, es decir, que no haya días donde no asistan a clases, este es el eje puntual, y de calidad, acordes con la transformación, con las transformaciones que el país, el mundo del trabajo y los desafíos globales imponen. Acá lo que yo imagino que está tratando de desarrollar Finocchiaro en su proyecto y como está redactado es también entendiendo que en la época de pandemia hemos aprendido mucho de los cambios y los métodos que se pueden llegar a utilizar. Lo que sí no sé si Finocchiaro estará de acuerdo, por ejemplo, Horacio, a que si, por ejemplo, hay una medida, ¿no? gremial, hay una cuestión climatológica, no se puede asistir personalmente al colegio, si permitirá, por ejemplo, la clase virtual. ¿Se acuerda del compañero de banco o compañera de banco? Sí, ¿De ese primer grado? De ese primer grado, me acuerdo, mi mejor amigo nació de ahí. ¿Dónde nació? En ese aula. ¿Cómo se llama? Lucas García. ¿Y lo ves a Lucas? Lucas García está en España ahora, está viviendo en España. ¿Y hace cuánto que no te hablas con Lucas? Y hará 2 meses, por mensaje. ¿Y cómo le fue a Lucas? ¿De qué hace Lucas? Gracias a Dios le está yendo muy bien. Él es profesor de educación física. Ah, qué bueno. Está entrenando personalmente a deportistas. Allá se utiliza mucho como ventana, por ejemplo, entrenar a un futbolista, a un rugbyer y después que lo recomienden y tengan muchos trabajo. marplatenses, ni hablar de los guardavidas que hacían temporada en Mar del Plata, en la costa de España. Sí. Bueno, no se olvide de Mónica. No, para nada. Bueno, ¿y de Finocchiaro cómo lo remata esto? Bueno, lo de Finocchiaro lo vamos a rematar diciendo en principio que el proyecto tiene que pasar por la Comisión de Educación, la Comisión de Legislación del Trabajo, donde preside la diputada Siley, y Presupuesto y Hacienda. Y
esto conlleva un debate bastante intenso y bastante fuerte por esta disputa que mencionábamos. Qué buena que es Vanessa Siley. Me gusta cómo defiende sus ideas. Sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo defiende sus ideas? Usted el otro día nos dio la oportunidad de hablar con ella en la Comisión de Juicio Político. Después de la Comisión de Juicio Político. Y además siempre tiene predisposición. Sí. Además del compromiso. Y estaba recordando que Vanessa Siley estaba dentro de las integrantes junto con el diputado Tailade cuando se aprobó el proyecto en el Senado para ampliar la Corte Suprema. La idea era 25, habían acordado a 15 y dentro del mix que había que hacer entre los bloques, justamente Siley era una de las personas que iba a integrar, si mal no recuerdo por lo que estuve repasando. Es el proyecto más importante que he presentado, porque claro, esto es la sección Mis Proyectos, que sale todos los días, entre las 9 y las 10 de la mañana en DTV Noticias, ya que prevé que los chicos tengan que estar en la escuela todos los días del ciclo lectivo. Este es el objetivo principal, fundamental, y que lo mencionábamos recién, y que también lo dijo el propio Finocchiaro. Y la última placa, que también hace referencia a un textual de Finocchiaro. Si se interrumpe un día de clases, debe ser recuperado en algún momento del año. Es el derecho a aprender. Atentos con este tema. Hay algo que es un tanto polémico, pero que para Finocchiaro es una gran idea, que se va a hacer una especie de registro, un sistema como de guardias, para que sí o sí siempre un 50% del personal de los establecimientos, que imagino me refiere más bien a los públicos, porque los privados tal vez tengan otros tecnicismos u otras cuestiones económicas y con menos medidas de paros y todas las cuestiones, para que se cumplan esos días, se recuperen. Y atención, porque acá está el tema principal que yo lo escuchaba y decía, esto va a ser un tanto complicado. Si no se cumple con 1, 2, 3, 4 días del ciclo lectivo antes del receso invernal, existe la posibilidad que dentro del receso invernal se recuperen esos días. Lo cual es complicado en todo sentido. En el receso invernal se organizan viajes, los padres y madres trabajan también, y los chicos también ya tienen cuestiones organizadas. Ahí hay un elemento que el diputado Finocchiaro debe saber, fue ministro de Educación, que la educación está descentralizada, ¿no? O sea, ahí hay un Ministerio de Nación que lo que hace es, por supuesto, fija paritaria nacional y fija determinadas pautas en materia de educación. Pero después, cada jurisdicción, cada gobernador, cada jefe de gobierno determina después cuántos días de clase, calendario escolar. Por ejemplo, las vacaciones de invierno no son coincidentes en muchas provincias. Lo que es Buenos Aires fueron las 2 últimas de julio, pero en otras provincias fueron la 2ª y 3ª semana de julio. Sí, o al comienzo también del ciclo, al comienzo, ¿no? Exactamente. Y ¿no? finalización en las cuestiones también climatológicas, como bien remarcabas vos, en algunas provincias modifica también un poco el calendario escolar. Es un... Hay un debate igual, digo, que está instalado, que es el que trae también acá Gonza con este proyecto, pero no sé si se habla tanto quizás de la calidad educativa, ¿no? Es como que estamos todo el tiempo hablando de la cantidad y no de la calidad. Digo, me parece que quizás también sería bueno u oportuno sumar un debate en esa línea, ya que, bueno, la discusión sobre la educación está presente, pero más allá de, es algo que, como decía Gonzalo, más allá de si se recuperase en las vacaciones de invierno o comienzan antes las clases, o en qué horario, en qué momento se recuperan esos días perdidos de clase, creo que la discusión quizás coincido plenamente, plenamente. Sí, inclusive hay se proyectos. Habla de muy poco contenido, coincido plenamente con lo que dice. Recuerdo el viernes pasado, mirá vos, increíble, me acuerdo de Mónica y no me acuerdo de la semana pasada de quién era el proyecto. Pero sucede, te digo, yo que soy más joven que vos, a veces me pasa eso. Y bueno. ¿Qué le pasa? Hay risas. ¿Qué le pasa? Que hay risas, digo. Ignoro. Bien. Que hay un proyecto para trabajar en... ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cómo es la profesionalización de los educadores? Ya hice la cuenta por 29. Lo que dijo. Es el 94. 29. Muy y bien, es que dijo el año 2000. Donde había conocido a la maestra de primer grado. Qué joven. ¿Se está preparando para los 30? Sí, con muchos objetivos. Me encantó. Me encantó. ¿Este año cumplís 30, Gonzalo? El año que viene. Cuando comienza el otoño del año que viene. Me encantó. Caerá la hoja del último 29 y renacerá
Una nueva década. Gonzalo. Bueno, ¿listo? ¿Algo más? No, que hay proyectos en base a esto y en la oposición también hay una controversia respecto a la aprobación de las universidades. Bueno, ¿no? un día también, que ese es otro tema en cuanto a la educación. Ese es un tema... Llegó al recinto, son matrices y modelos sí. diferentes. Llegó al recinto. Porque también yo digo, en esto del domingo, que vamos a votar, y por favor te pido que votes, lo que quieras, pero anda a votar. Se votan modelos del país, Bueno, muchas gracias. Salute. Salute, gracias a ustedes. A vos. Vamos con Ecoagenda. Vamos a ir con Ecoagenda a la diputada Verónica Caliba, sobre la cultura de los pueblos originarios. Por favor. Guardianas, guardianes de la tierra, de los montes, de los bosques, de esa inmensidad que es nuestra cuna, y además guardianes de sus culturas y de sus lenguas madres, sobre todo las mujeres guardianas de esas lenguas que van transmitiendo a sus hijas e hijos, y que efectivamente desde este pensamiento occidental que pretende borrar, ¿no? Que con la colonia se intentó borrar a sangre y fuego, no lo han logrado, y que todo lo contrario, se crearon muchos mecanismos de defensa y de cuidado para poder preservar lo más valioso que tiene un pueblo, que es su lengua, y a partir de allí poder gestar su cultura. Y obviamente que ayer lo decían los hermanos en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cuando recibimos al tercer Malón de la Paz, y lo decían muy claramente los hermanos. Nosotros consideramos que somos familia con las plantas, con los animales, con los animalitos, decíamos. Y claro, todos los seres vivos merecemos respeto. Hay países del mundo que ya tienen legislado y en sus constituciones el respeto a esos otros modos de vida que existen en el entorno de nuestra naturaleza, en nuestra madre tierra, además de nosotros los seres humanos. No, con todas las convicciones, ¿no? Sí. Con todas las convicciones de Verónica Caliba, mujer de Salta. Bueno, estimada Constanza Viñas, Coti Viñas, ¿qué preparaste, querido? Horacio, vamos a repasar, aprovechar, a recordar uno de los proyectos que ahora ya podemos decir que es una ley, y queremos hablar de la eliminación de fe de vida, un trámite que se venía realizando hasta hace un tiempo nada más y que fue sancionado efectivamente en el Congreso de la Nación para su eliminación, para que ya no sea un requerimiento, que no sea obligatorio para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, realizar este trámite que, como hemos recordado en alguna oportunidad en el Senado de la Nación, cuando se discutía, ¿no?, sobre este trámite, se hablaba de la dignidad, ¿no?, de aquellas personas que tenían que mes a mes ir demostrar de alguna manera que seguían con vida para poder cobrar sus saberes. Por eso es que queremos compartir esta información desde Diputados Televisión, ya que se eliminó, en definitiva, entonces, el trámite de fe de vida. Fue un proyecto, ¿no?, antes de convertirse en ley, que modificaba la 26.704 y que había recibido media sanción en el Senado, como mencionábamos recién, el 13 de abril de este año, con 60 votos afirmativos, y en la sesión, ¿no?, que se realizó aquí en la Cámara de Diputados, finalmente se dio, ¿no?, la posibilidad de darle tratamiento incluido en un pedido de apartamiento. En esta sesión lo que sucedió fue que sobre la medianoche se pidió, ¿no?, aplicar una serie de medidas para poder avanzar con aprobaciones de algunos proyectos que no estaban incluidos inicialmente en el temario, pero que tenían amplio consenso, así que por eso es que no tuvimos la posibilidad de tener oradores en la Cámara de Diputados, pero sí, por eso traemos algo de lo mencionado en el Senado de la Nación, ya que, como podíamos ver, ¿no?, y como mencionamos recién, al sumarse sobre la medianoche de esa sesión, junto con otros proyectos, se pudo aprobar
sin menores inconvenientes y sin discusiones en el recinto. Dígame, Viñas, nombre de la primera maestra. En realidad yo quiero, no sé ¿No si fue al sería colegio? la primera, ¿eh? ¿No fue al colegio? Sí, fui al colegio. Bueno, vamos al revés, reformulo. Dale, a ver. El nombre de una maestra inolvidable, ahí está. Un maestro. Un maestro. Fue un maestro. Perfecto. ¿Qué grado o qué división era? Eduardo Rodríguez y Don Eduardo. fue docente de sexto y séptimo grado. Sexto y séptimo grado. La escuela La Aldea. ¿En dónde era todo eso? La Aldea queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio porteño de Núñez. Núñez, La Aldea. Y, fue un docente que... Inolvidable. Inolvidable, absolutamente. ¿Usted cuántos años tenía? 9, 10, 11, 12, 13. Y tenía 11 y 12. ¿Y fue referente? ¿Todo el grupo humano lo quería mucho? Sí. ¿Por qué? ¿En qué se diferenciaba a otros docentes? Tenía otro método, tenía creo que una forma y todo de... lo que enseñaba o contaba, ustedes lo retenían y quedó para siempre. Exacto, tenía un método de enseñanza que era muy permeable para el alumnado, entonces era súper divertido, era interesante sentarse a escuchar la clase. Era didáctico. Exacto. Y esa palabra que usted dijo, era interesante. El tema de contar, y nuestro trabajo es ese. Vos estás ahora hablando de la ley, la eliminación del trámite. Ajá. Lo tenés que hacer interesante, porque en definitiva, si no es un título de un proyecto. Claro. Del otro lado, por suerte, hay miles, o quien esté. Tengo y tenemos que contarle que ese proyecto te da la posibilidad de que no estés todo el tiempo certificando que vivís. Exacto. Entonces, hacerlo interesante para que alguien... ¿Qué dice Coti? Eso. Bueno, la seguimos escuchando. ¿Qué es lo que dispone este proyecto para que justamente vos que estás del otro lado o que le hacías el trámite a algún familiar? Porque esa también es otra de las cosas que sucedían para poder justamente demostrar que esa persona seguía con vida, algún familiar, ser querido, amigo, persona cercana, realizaba también este trámite. Pero bueno, ¿qué es lo que dispone entonces la eliminación de este trámite? Si pasamos a la siguiente placa vamos a poder ver también algo de lo que dice esta modificación, bueno, que los beneficiarios y que las beneficiarias de las jubilaciones y de las pensiones que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, el SIPA, y también del Sistema de Pensiones No Contributivas, quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida y todo otro trámite con igual fin. Obligación, es decir, hasta hace muy poco tiempo era obligatorio, no era una elección, no era una decisión, era algo que había que realizar para el cobro de los haberes, ¿ok? De esta manera entonces queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario o beneficiaria como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales. Es decir, de ninguna manera te pueden pedir que demuestres que seguís con vida, que continúas con vida o que tu familiar sigue con vida para poder cobrar los saberes o recibir cualquiera de los beneficios, ¿no?, previsionales. 170 votos a favor tuvo esta iniciativa y 3 en contra dentro de este paquete que mencionábamos al principio, que por eso no pudimos escuchar a los oradores referirse a este tema en la Cámara de Diputados. Y claro, cuando repasábamos esta información y hicimos amplísimo consenso, porque 170 versus 3 es una gran diferencia, pero hacemos una salvedad. ¿Por qué? Porque este fue uno, ¿no?, de los proyectos que formaban parte de este paquete que generó otra controversia por fuera de la Cámara de Diputados después de lo que fue esta sesión. 5 días después de esta sesión, un diputado había pedido, estamos hablando de Javier Milei, poder cambiar el sentido de su voto, ya que él era parte justamente de estos 3 que formaban parte de quienes no acompañaron estos proyectos. Es importante mencionar que esto formaba parte de un paquete, ¿sí? Pero al ser también una de las iniciativas que, entre otras cosas,
promueve la desburocratización, ¿no? Eliminar la cantidad de trámites, las trabas, las dificultades que se ponen, también fue parte, digamos, del debate, de la discusión, ya que, bueno, envió una carta, ¿no? Una carta a Cecilia rectificando, exactamente, a la presidenta de la Cámara de Diputados, rectificando no solo el voto que había sido negativo por el tema de eliminación de fe de vida, sino también por una declaración vinculada a la AMIA, ¿no? Para declarar el aniversario de esa tragedia, conmemorar ese día, bueno, de no violencia, por supuesto, que también no se había expresado de manera por la positiva, ¿no? No sé, no me acuerdo los argumentos que dijo o que escribió, mejor dicho, para explicar por qué votó de manera contraria y ahora cambiaba el voto, si no había prestado atención, si había sido en un paquete cerrado. Era por el paquete cerrado, si no recuerdo mal, porque como decíamos, ¿no? Bueno, formaba parte de un grupo de iniciativas que tenían amplio consenso. Y le dijeron que no se podía. Exacto, no se pudo modificar. De hecho, otro de los temas que también se desglosaron a partir de lo que sucedió con el diputado Milei fue que justamente no se puede cambiar el sentido del voto habiendo pasado esa cantidad de tiempo. Una cosa es cometer una equivocación en el momento, ¿no? De apretar el botón, de decir el sentido del voto, que puede suceder, porque te puedes equivocar, apretar mal, digo, y tratar de rectificar en ese momento esa decisión, y otra es que hayan transcurrido varios días, por eso también, digamos, se le negó la posibilidad de modificar el sentido del voto, teniendo en cuenta, además, ¿no? de que no se puede, que eso podría hasta cambiar el sentido, digamos, la aprobación o no de una ley. Imaginemos tal cual. Un proyecto que tenía quizás más paridad y que se termina definiendo por poca cantidad de votos, por un voto. Si uno cambia el sentido del voto, la ley entonces no se sanciona, por ejemplo. No, hay una ventana de tiempo que da, creo que en épocas de pandemia eran como de 5 minutos, que votaban mucho de manera remota, bueno, claro, virtual. Que ya era distinto. Y ahora entiendo que son 40 segundos, 1 minuto o 2 a lo sumo. Claro. Y después, ahí a viva voz, podés rectificar, exacto, pero siempre ahí, en un lapso muy breve de tiempo, ¿no? Claro, exacto. En el momento es como... El domingo cubro la votación de Milei. Ah, bueno. Nada. Está bien. ¿Qué establece esta ley? ¿Sí? Que en ningún caso van a poder requerirse entonces trámites adicionales a cargo del beneficiario y o apoderado de la prestación jubilatoria, más allá de las verificaciones realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente se realice. Es decir, bueno, una parte del texto que forma parte de esta ley. Quien celebró, además de, por supuesto, ¿no?, la mayoría del arco político, ya lo habíamos visto con los números, 170 votos a favor y 3 en contra, de los cuales intentaron también cambiar el sentido de su voto, es decir, que entendemos que prácticamente todos estaban de acuerdo con esto. Cecilia Moró, que dejó un testimonio, un textual, después de haber sido aprobada esta ley, y decía: con esta ley facilitamos la disposición de sus haberes previsionales a los adultos mayores, quienes ya no tendrán que gestionar este trámite que muchas veces, por cuestiones de movilidad reducida o de la gestión de apoderados, complicaba el proceso. Es decir, bueno, se les facilita un poco, y bastante, te diría, la vida a los jubilados, jubiladas y pensionados de la República Argentina, que ya no van a tener que demostrar que continúan con vida para cobrar sus haberes. Bueno, ¿y vos, maestro? Estaba pensando eso mientras le preguntabas a Gonza y a Coti. Yo tengo una maestra de 6º grado, fui al Colegio San Pío X en la República de Mataderos. Ajá. No recuerdo el nombre, vos sabés que no recuerdo el nombre, pero fue una maestra, la de 6º grado, inolvidable. Que para mí, inolvidable. Creo que fue, casi te diría, como mi primer amor. ¿Estabas enamorado de la maestra? Sí, estaba enamorado de la maestra, puedo confesarlo. Eso pasa en general, ¿no? Sí, yo me enamoré enorme. No, yo me enamoré en 3er año de una profesora de matemáticas. ¿Perdidamente? Si ahora el amor esas cosas, imagínate a los 15 años. Me volvió loco. A mí... Y era un burro en matemáticas. ¿Ah, sí? Un burro. Mirá. Y además
Qué atento que está en Bonn, ¿no? Sí, profesora. Ay, no estaba prestando atención a nada. Un avión. Imagínate, con ojos nuevos de 15 años. Ubicate que el 15 años de Bonn era año 67, la prehistoria. Pero... no, en la primaria no. Enamorar, pero sí, ¿no? Además de enamorar, soñaba todo el día con esa mujer. ¿Saben que a mí ese docente... ¿Vos te enamoraste? ¿Te enamoraste? No. ¿Profe? No me enamoré de ningún ¿Y profe. en la universidad, secundaria? No. ¿Y esperaste terminar para después salir a pasear? No ¿Vos? me pasó en ese ámbito. ¿Vos saliste a pasear con alguna profesora, profesor? No, a pasear no, nunca. ¿La invitaste a tomar...? A pasear es... No. A pasear, bueno, terminaste el Bueno, a ver secundario. si saliste con alguna profesora. Con el que A tuve pasear. muy buen vínculo Sí. fue con mi profesor de historia, que me marcó muchísimo, el profesor de historia que tuve en la secundaria. Yo hice primaria y secundaria en el mismo colegio, de jardín. Sí, claro. Se te nota, aparte. Sí, claro. Y No tenés que decirlo. ¿Cómo se nota? Y sí. ¿Cuál Tiene es una la uniformidad importante. Claro. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? una uniformidad. ¿De qué está hablando? A ver, ¿yo que hice de todo en el mismo colegio o no? No. No, vos Le salió de hiciste casualidad. diferentes opciones, diferentes senderos. Ajá. Abriste los ojos. Vos imaginate, ¿cuántos años todo eso? Entrar por la misma puerta, ver la misma ventana. No recomiendo a nadie. Bueno, a mí me mandaron, ¿no? O sea, Yo Claro, pobre, a no mis podía viejos decir. los quería y todas esas cosas, bueno. Pero después la vida se hace... ¿Cuántas casas viviste? Uy, un montón. ¿Viste? Ya está. Está con eso. Me quedo ahí. ¿Tenías una sola muñeca? ¿Tenías muñecas? No tantas. Pero una. ¿Qué nombre le habías puesto? No sé. No tenía buen vínculo con las muñecas, me parece. ¿No? No. ¿Y con qué jugabas? No sé. ¿Te conté de la Juliana periodista? Ah, No, no, eso ya está, Eso ya ya me te la lo contaste. conté. esa Kit me la No, contaste. ya sé, con sé. la valijita. Pero no era muy fan de las muñecas. ¿Cuándo Creo te que tenía maquillaste? alguna ¿Cuándo te maquillaste por primera vez? chiquita, me gustaba mucho. Mucho, ¿no? Sí. Coqueta. Sí, disfrazarme también. ¿Y vos también te gustaba disfrazar? Disfrazar. No. ¿No te Yo disfrazabas? recuerdo, podía ser, sí, hablando después del no superé. disfraz, ¿Vos te disfrazabas? Sí. ¿Vos te No. disfrazabas? Sí. ¿Qué sé Claro. Yo De- tuve- de pirata, sí, de yo tuve un bailarina, qué sé yo. trauma con un disfraz. ¿Viste? Tal cual. En el colegio también, en época del colegio. El mismo colegio. El mismo colegio, por supuesto. ¿El Pío cuánto era? San Pío X. San Pío. Igual fue una formación que yo celebro, ¿eh? Me imagino. ¿Quisiste ser cura, seminarista? Sí, seminarista. Sí, claro. 15 años ahí adentro. De hecho, ¿Te querías vestir de cura? no, ¿Querías vestir no. de cura? No. Era la época donde, en un acto del 12 de octubre, No me digas que te vestiste de Colón porque me muero. yo Me desmayo ahora. quería vestirme, De originario, no. no sé, algún rol protagónico quería. Quería alguna vez. Y había ¿viste? dos, a ver, del mostrador había dos lados. O venían los tipos que dicen que descubrieron y los otros muchachos que estaban en pelota, así, ¿y estos quién son? Me tocó del lado de los españoles, pero como arlequín. O sea, estaba todo vestido de verde con ¿cómo se llama? ¿Maracas? No, lo que los Cascabeles. Con cascabeles. Con cascabeles. 5 cascabeles Mi tiene actuación mi eran caballo. 5 ¿Te imaginas? segundos. Mi actuación eran 5 segundos. No, Y no, tenías que pobre. bailar. En los momentos, Pero eso no lo esos 5 elegiste segundos. vos. No, por supuesto, no. Era una profesora para odiar toda la vida. Imagínate, vos, Era- los tipos viajaron años y justo él. ¡Olé! Manuel. Era un momento donde Colón le pedía a los reyes si podían financiarle la expedición a Y vos eras América. el cascabel. Y el rey le decía, déjemelo pensar. Entonces se quedaba así y yo tenía que entrar ahí ¿Te como en ese acuerdas? impasse de reflexión del rey. Yo entraba No, es como para inolvidable animarla. eso, no es ¿Te inolvidable. acuerdas de memoria? Porque la Ahora pasaste tenés que ir a buscar feo. al profesor y a la profesora. Yo sé, que tendría pensaron 6, en 7 él. años. Yo voy a Qué maldad. buscarlo. No, Mucha pero maldad. mal, mucha maldad. Y más si no lo querías hacer. Yo hice de Don Luis en Don Juan Tenorio. Esa la sé. Ella me encantó y yo la pasé. ¿Don Luis es el divertida. que le habla a la estatua?
Don Luis era el otro, el que le iba mal. Vos tenías a Don Claro. Juan, que era divino y tenía un levante bárbaro espectacular, y Don Luis era un perno. Luisito nada. Le iba pésimo, le salía todo mal. No recuerdo buenos actos. A lo sumo pude llegar a ser granadero. Éramos 35 granaderos, o sea que pasaba recibido. San Martín siempre pedía también. Alguien que le dé una obra a Fiorda, por favor. Nunca tuve la oportunidad. Está necesitado. Vos imaginate que yo soy de la época de la prehistoria cuando Disney estrenaba esos bodrios. Por ejemplo, La Bella Durmiente eran los enanitos. Sí. No, No, ella es Blancanieves. Blancanieves. ¿Tenía sexo con los enanitos? No. Oiga, señor. Blancanieves tenía sexo con los enanos. No está chequeado. No sé, es para I chicos. hope. No, ¿Por qué no podemos hablar de sexo? Si no se puede hablar de política. pero dibujitos animados, además, o sea. Estamos en horario Hay de... una película brasilera que se alquilaba en la ¿Eh? época de los videoclubs. ¿Cómo? ¿Te acordás vos? Vos que alquilabas en el videoclub, ¿te acordás? Guiñabas así y le decías la de Blancanieves. ¿Te acordás de Blancanieves, la brasilera? Sí. La vida nos va a matar. Yo perdón. ¿Por qué la verdad? ¿Cómo? Era brasilera, los Blancanieves y los 7 enanos. Está bien. La pasaba bomba. Dale, contame, dale. Bueno, vamos a hablar de un tema, Horacio, Sí. que hemos charlado en algún momento, que tiene que ver con un proyecto de gas natural licuado, una iniciativa que presentó oportunamente el Ejecutivo Nacional. Vino también el titular de YPF, Pablo González, también la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Hubo 2 reuniones. Me acuerdo, yo estuve ahí. Hubo 2 Estuvimos reuniones acá. informativas, exactamente. Muy buena, Flavia Rollón. Muy buena. Y también el proyecto de ley. Digo, Sí. uno está en veda, no puede decir demasiado, pero, pero de eso sí podés hablar. entiendo que es un proyecto Es un proyecto que económico. si, ¿cómo no? si el Congreso, la Cámara de Diputados, maneja una agenda con cierta dinámica, esto es un proyecto que podría tener media sanción, al menos media sanción en la Cámara de Diputados en lo que queda de este año legislativo. Charlando con algunos legisladores Ahora del que está tan de oficialismo, por moda supuesto, hablar de la los oposición. proyectos estratégicos, este es un proyecto. Este es un proyecto súper estratégico. Absolutamente. Así es. Absolutamente. Y hay muchos diputados y diputadas de la oposición que lo acompañarían. Sí. Nosotros lo tuvimos acá, hasta no hace mucho, Alejandro Topo Rodríguez. Sí, claro, Y lo cuando le tuvimos, ¿te acordás preguntamos que lo por este entrevistamos proyecto, también? dijo que estaba absolutamente de acuerdo con esta iniciativa. Y una de las cosas que dijo era porque era estratégico para el futuro inmediato de la República Argentina. Bueno. Este proyecto se discute en el marco de un plenario de comisiones, por supuesto de energía y combustibles y presupuesto y hacienda. ¿Y qué establece? Bueno, establece un régimen jurídico para la promoción de la producción de GNL y sus actividades asociadas, como el almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, hay al menos 3 proyectos. Esto lo dijo Flavia Rollón cuando participó y habló en el marco de esta comisión, en este plenario de comisiones, que dijo la secretaria de Energía, bueno, que hay 3 proyectos de empresas privadas, internacionales, por supuesto, con inversiones que podrían superar los 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares podrían llegar a la Argentina en caso que se apruebe este proyecto de ley. Pero sin un marco regulatorio, por supuesto, no avanzarían. Esto, lo que decíamos, que sale esta información de la propia Secretaría de Energía. Vamos con la siguiente plaquita. Bueno, la Argentina fundamentalmente tiene una oportunidad de convertirse en exportador de gas natural licuado. Hasta el momento nosotros éramos grandes importadores de gas natural licuado. Nos hablaban de esos barcos enormes que venían a la Argentina. Esto, por supuesto, que es un área que se complementa con el gasoducto recientemente inaugurado. El primer tramo se está avanzando en la licitación del segundo tramo. Pedido incluso también en esa inauguración, ¿no? Pedido. Está pedida la aprobación, el avance del proyecto que está mencionando Gastón, justamente para que no quede únicamente con la actividad que puede tener el gasoducto internamente en la República Argentina, sino tener la oportunidad justamente
de exportar. Si no recuerdo mal, lo pidieron el actual gobernador y el gobernador electo de la provincia de Neuquén. Y el Ejecutivo Nacional. Este proyecto, el de gas nacional licuado, el gas natural licuado, es una energía de transición. A ver, sí. Porque no es, ya lo vamos a ver aquí en las plaquitas, no es 100% amigable o compatible con el cuidado del ambiente. Cuando se presentó y se acercó a la Cámara de Diputados este proyecto, se acercó con otro, que era el hidrógeno verde. Ese es como una energía del futuro 100% amigable. La Argentina también tiene reservas importantes para explotar, si se quiere, el hidrógeno verde, que también hay otros dos colores, el rosa y creo y el azul, me parece, pero ese es otro proyecto de ley que ni siquiera comenzó a discutirse, sí, como decíamos, en 2 reuniones ya. Decíamos, la Argentina tiene la oportunidad de convertirse en exportador de gas natural licuado en un mundo que requiere de gas natural licuado como combustible intermedio de la transición energética y dado que cuenta con recursos estimados de 800 trillones de pies cúbicos de gas, esto no nos dice nada para quienes no sabemos mucho de esto, pero sí las frases que remata. Con abastecimiento estimado para 300 años. Claro. ¿Sí? Claro. Esto es algo que obviamente nos posiciona de manera estratégica de cara al mundo, que el mundo además está pidiendo. La Argentina, producto de la guerra también entre Rusia y Ucrania, podría posicionarse y tener clientes europeos y también al propio Estados Unidos demandándole gas natural licuado. Yo te digo una cosa, en esto del mundo que sobra y faltan cosas, hoy estaba leyendo que en África ya no quedan leones. ¿Ya no quedan? Leones. Es un porcentaje muy pequeño. En esto de un mundo que trata de arrebatar otras cosas. Esto es, bueno, lo que hay debajo del subsuelo, qué sé yo. Pero así como se conocieron, y no andamos hablando de lo que el hombre ha modificado o de lo que el hombre ha investigado y creado. Digo, este planeta como maravillosamente era... No, tiende al agotamiento. Al agotamiento. El otro día veía un informe en un canal de televisión, no sé para cuántos años, en margen de años es mucho, por supuesto. Sí, centenares de años, el mundo iba a dejar de producir alimentos, se iba a agotar la capacidad propia de generar alimentos del planeta, ¿no? Estábamos recordando pinceladas de 10, 20, 50, 70. Lo que nos alimentábamos, en la Argentina, y en 50 años la industrialización. ¿Qué tiene esto? Este fideo. Un pedacito de esto, un pedacito de otro y un poquitito de harina. Sí. Todo tan industrial. Todo artificial. Imagínate para adelante cuando no haya trigo, porque se lo vamos a dar a los chanchos de China, qué sé yo. Sí, bueno, justamente lo que se busca cuando decía recién Gastón esto de hay también otros proyectos que son más amigables con el medio ambiente, ya ni siquiera se habla de detener esa destrucción, sino de tratar de que sea la menor posible, es decir, apaciguar el impacto que tiene en el ambiente, que es, por supuesto, nuestra casa, ¿no? El planeta, lo único que tenemos por lo menos hasta ahora, para poder sobrevivir como especie directamente. Porque, como sabemos, los recursos no se renuevan, básicamente. No, son finitos. No son renovables, exactamente. Seguimos. El sector privado, acá viene lo del marco jurídico, ¿no? El sector privado que quiere invertir podrá hacerlo durante los primeros 5 años a partir de la publicación de esta norma y el requisito básico para hacerlo, para acceder, será que el proyecto tenga un compromiso de inversión de al menos, inicialmente, de al menos $1.000 millones y una capacidad mínima de producción de 1 millón de toneladas de gas natural licuado por año. Estos son requisitos mínimos que impone este proyecto de ley, el Gobierno Nacional, para aquellas inversiones privadas que vengan a la Argentina y quieran invertir en el sector de gas natural licuado. Vamos con la siguiente placa. Beneficios. El proyecto permitirá que las empresas accedan a dólares, porque algunos beneficios a ese sector privado hay que darle, a $1 por un monto libre de hasta el 50% de las divisas obtenidas por las exportaciones. Esto es si exportás por 1.000 millones,
vas a tener acceso al dólar libre, al dólar oficial, la cotización que tiene el Banco Nación, que fija por el 50%, o sea, 500 millones de dólares, para destinar, por supuesto, al pago de capitales e intereses y al pago de utilidades y dividendos. Siguiente plaquita. Exportaciones. Importante este punto, es muy importante. El proyecto de ley autoriza a las empresas a realizar exportaciones todo el año, los 365 días del año, por 30 años. Es decir, no va a cambiar. El 24 de diciembre. El 24 de diciembre. Pero querés exportar gas natural licuado, podés hacerlo. Por 30 años no te va a cambiar el marco jurídico. Son las mismas reglas. Okay. Esto es algo que pide mucho el sector privado y estamos hablando de inversiones muy altas, mínimas, como veíamos en una placa anterior, mínimo de 1.000 millones de dólares, empresas multinacionales de primer orden, que lo que le demandan siempre a cualquier país, en este caso a la Argentina, reglas de juego claras. Previsibilidad. Previsibilidad, ¿no? Exactamente. Previsibilidad, por lo menos un periodo de al menos 30 años. Son inversiones fuertes, además, que llevan tiempo. No es que se hacen de un día para el otro. Pero dejando en claro, el país le deja en claro a esas empresas privadas que se podrá requerir con 180 días de antelación que para los meses invernales, nuestros meses invernales, junio, julio y agosto, las empresas puedan ofrecer al mercado interno, al mercado local, el 10% del gas natural producido en dicho periodo. Es decir, como nos pasa a veces, nosotros en los meses de invierno, en la Argentina hay mayor demanda de gas, por obvias razones. Le hago una pregunta. Que no se... Cuando usted era pibito, Sí. ¿tenía calefacción en su casa o tenía estufa? ¿Calefacción? Estufa volcán, a garrafa. No, gas, teníamos gas. Era un bacán este. ¿Usted? También. ¿En serio? ¿Pero qué, con calefacción central? No, con ¿Qué había, un estufa, departamento tiro o una balanceado. casa? Una casa. ¿Qué tenía, salamandra? Tiro balanceado. No, qué bacán, qué bacanes. ¿Usted qué tenía, garrafa? ¿Salamandra? ¿Tenía frío? Pero qué bacanes. Qué que bacán. son todos. Otro nivel. A caldera del edificio, de la casa. ¿Y ¿Y usted, Mon? usted, Horacio? Parece que tenía Volcán. volcán. Yo Sí, nunca, en mi yo casa nunca también, sospeché gente de su totalmente vida. trabajadora. Yo nunca sospeché de su vida. ¿Está claro? Ok. La basura, ¿tenía incinerador usted? No. Ya no estaba. No. Que la sacaba alguien. Sacábamos al canasto de la puerta, sí, de la Y vereda. venía el señor cargado de eso. exactamente. ¿Usted? También. También. Bueno. Ahora, sentate, ya no tenemos No que... no terminé, pero bueno, me siento igual. Claro, como quieran, sentate, me ya siento tan- está. ¿Termina? Termine, Falta por mucho de favor, Taplaqueli. Gastón. No sé si queda, a ver, una placa más. Esta es la Y última, lo que sí, yo te entonces está decía, ahí, terminado, bueno, por me supuesto. quería hacer la Ah, cabeza. Saben todo ustedes. Bueno, Ustedes saben no, todo. yo no sé nada. Escúchame, un programa de televisión inolvidable. Cuando eras piba. ¿Jugate conmigo, veías? ¿Jugate conmigo? No. Chiquititas, No me dejaban verlo, puede ser. ¿quién no te dejaba verlo? Padres. ¿Por qué? Porque ¿Jugaste no querían conmigo? que lo vea. Vos sabés que yo No me en dejaba. esa época laburaba en Canal 11 y laburábamos en el segundo subsuelo, en el noticiero. Y al lado se grababa, en esa época estaba el romance de Yankelevich, que era el uno, Sí. con Cris Morena. Cris Morena, Claro. Claro. ¿Y usted en programa inolvidable de la tarde? Yo los dibujitos animados. ¿Cuáles? Ah, claro. Miraba un montón. Miraba Mazinger Z, ¿Cheseta? después los Thundercats. El Capitán Escarlata, la Capitán tía Escarlata. Mabel. Sí. Eso yo no lo miraba, pero... No. ¿Vos dibujito Gira y animado Show, veían? Gira y Show, ¿Cuál? no lo miraba. ¿Cuál ese. veías? A mí me gustaba la vaca y el pollito. La vaca Miraba y el... Flavia Palmiero, Ah, mira. La Ola Verde. Odiaba a los niños. Se grababa en este estudio Flavia, la ola verde. No, me estás matando, o sea, con lo que me estás diciendo. No, lo único que no odiaba era Franco Macri. Cuac. Estás con todo. No, porque uno fue testigo, la pasaba a buscar el Fercho. Lo que pasa es que Flavia le dieron Como esa la madrastra, posibilidad, ¿no? La madrastra. le dieron esa oportunidad, la madrastra del tío, claro, Claro. porque había hecho Eva Perón.
Ah, mira. Claro, ese documental que se hizo sobre Eva, y ella pone la carita de adolescente cuando Eva en tren llega a Buenos Aires. Entonces todo eso se popularizó. Ese documental tenía testimonios de Dalmiro Sáenz, de Fermín Chávez, creo que era de Miñona. Es donde, ahí está, con la música de Lito, quien quiera oír que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. El ver. Hoy algo tiene que ver con Cerati. Hoy se iba a Cerati, ¿no? Sí. ¿Ahí Bueno, le puedo contar cortito? No. 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 Me dijo que sí. Bueno, sí. Mabel me autorizó. Bueno. Hice un casting para estar en un Me lo contás programa. después. Va a ser muy interesante, porque tengo 10 preguntas para hacer. Vamos y venimos, dale. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola Buenas tardes. Leo, hola ¿Cómo le Mauri, va? ¿cómo va? La idea es poder debatir, escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar
presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. Que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Claro, aquí estamos. A ver, fíjate, ahí estamos. ¿Lo querés que lo suba? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ahí, tiki, democracia siempre. Democracia, 40 años siempre. ¿Quiere abrir el plano? Abro, ok. Minuto más, minuto menos, vamos a estar en la imprenta del Congreso de la Nación. Es un mundo fascinante. Y vos sabés que me vino un recuerdo, queridos amigos y queridas amigas. Yo era muy pibe. Papá tenía un amigo, mi papá, Don Lito. Tenía un amigo que trabajaba en la imprenta. Mi hijo hacía otra cosa totalmente diferente. Y me trajo un par de libros. Libros que yo tuve, yo era un pibe, un pendejo, qué sé yo, 6, 7, 8 años, y los libros estaban ahí. Cuando fui preadolescente, 11, 12, todos leíamos todo, porque además el papel, no estaba el cachivache, estaba el papel. Lo que me había traído al papá eran los primeros diarios, como a veces la matriz de una intención, mi viejo, qué sé yo, se lo habrá agradecido. Eran los primeros diarios, después de la Gaceta, que se imprimían acá, diarios de hace 200 años. Así que vamos a no solo hablar de este libro, que es una maravilla, son 40 años de democracia, los proyectos en 40 años de democracia. Y vamos a hablar con el Universo Imprenta. ¿Dale? Perfecto. Bueno, otra cosa. Bueno, pero antes vamos a tomarnos un recreo. Contanos... el casting. El casting. ¿Dónde, cómo y cuándo? A ver, ¿qué era? Bueno, a ver. Me preguntabas hace un ratito sobre qué programas de televisión veía. Se ve que yo en ese momento tenía muchas ganas de ser parte de Cocineritas. ¿Y quién no? Y contarle a aquellos que no tienen la menor idea que era Cocineritas. Emitía por Utilísima y era un... Utilísima era una señal de... A ver, empecemos de nuevo. Sí. La década del 90 parió canales de cable. Comenzaba, en vez de solo el aire, el canal de cable. Entonces vos tenías un proveedor de imágenes televisivas que te proveían, porque siempre había logos 7, 9, 11 y 13 y ahí moría el amor.
donde te daba la posibilidad de canales temáticos. Por ejemplo, un canal de cocina. Sí, o los deportivos. Gourmet. Bueno, después fue Gourmet, antes era Utilísima. El dueño... ¿Vos sabés que nuestras compañeras que están en maquillaje trabajaron ahí? Ahora ¿En voy Utilísima? a comer, entonces con Vanessa. Me estás jodiendo. ¿Qué? Me está diciendo don Luis, Sí. querido director, que estuvo... ¿Cuánto tiempo estuviste? No. ¿Cómo se llamaba el dueño? Sandler, Ernesto Sandler, hasta que lo vendió después a una empresa. En la década del 90, todos aquellos que fueron generando cables, se lo vendieron después a las multi. Cablevisión. Claro. No, pero no, que venían de otro lado, no. ¿Pero ¿y en qué año Cablevisión. estuvo Luis? Y habrá estado del 90, habrás estado hasta el 2004 más o menos. Te tomó el casting. Hasta que cerró. Es que fue, yo no me acuerdo si mi casting fue en el 2004 o en el 2005. Era una gran por posibilidad de trabajo, hasta el 2005. Eran grandes Bueno, posibilidades de trabajo. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Cómo fue el resulta casting? que ¿Llegaste acá? ¿Te fuiste con la llegué, olla, la sartén? Tenía 11, 12 años, por ahí, que era el límite, además, para poder hacer ¿Quién el te casting de acompañó? cocineritas. ¿Mamá? Me acompañaron mi mamá, mi papá, mi abuela, toda la familia. Fueron a la Toda tele. la banda. Claro. Vos, mirá qué cosa loca. Mirá Sí. qué cosa loca la vida. Quien te tomó el casting a esa niña de 11 años es el señor que ahora, entre otras cosas, con este gran equipo de camarógrafos, es nuestro director. Es Claro. fantástica la vida. Es de la putísima. ¿Fue Me vuelve el loca. que dijo que no? Espectaculares. No, eso no lo sé. No, pero para que te cuento lo que me pasó. Dale, a ver, dale. Primera instancia de casting, había que hacer una presentación, contar un poco de cada uno. ¿Quién eras? ¿Para qué estabas ahí? Porque querías participar. Perfecto. Bárbaro. Esa instancia la pasé. Perfecto. Bien. Segunda instancia de casting, había que Cocinar. cocinar. Estaba todo buenísimo porque además te daban las cosas pseudo preparadas. O sea, yo me acuerdo que en ese momento me tocaba hacer unas galletitas. Entonces era, la mezcla primero, entonces ya la tenías la mezcla terminada. Ya Después- hubo un contacto previo con la producción. Yo voy a hacer galletitas. Entonces ya tenías la harina, tenías el agua, el huevo. Ok, dale. Exacto. Hice las galletitas, pasé la instancia de casting. Muy bien. A todo esto digo, Sí. habías ido con tu vestidito, te pusieron un guardapolvo, un delantal, Un delantal. en realidad, un delantal y un gorrito. Y había que cantar y bailar, porque la joda era que, Ah, además no de solo se cocinar, cocinaba. que eran Ah. niñas cocinando, había una canción. Pero mientras cocinabas, Era al principio, entraban todas cantando, ya llegaron las Sí, ¿cómo? cocineritas, 1000 recetas desde la TV. qué suerte Bueno. que hoy hay veda y no tengo que hablar de otra cosa. ¿Qué? Sí. 1000 recetas. Pero no sabías que Mabel estaba también. Eran 1000 recetas. Veamos. Ser cosas ricas con nosotras vos vas a aprender. Es maravilloso. Bueno, algo así. qué sé yo, Es me maravilloso. puedo haber equivocado la letra. Maravilloso. ¿Cómo te quiero? Me Sí. encantó. Segunda instancia de Me casting encantó. aprobada. Bien. ¿Qué me piba. dijeron? Este es tu número. No te lo podés olvidar. En la tercera instancia del casting, que era en un teatro, bailar y cantar. Varios días fue, distintos Fueron días. muchas instancias, o sea, ibas La tenía, como- te digo una cosa, Luis, la tenía clara Sandler, ¿no? La tenía clarísima. La tenía No te clarísima. podés olvidar el número. Este es tu número, no te lo puedes olvidar, no te lo puedes olvidar. Buah. Ese día, del de la última instancia del casting, mis padres evidentemente no me podían llevar, porque era, no sé, supongo que por cuestiones laborales. Y me llevó Rosita, que me cuidaba a mí y a mi hermano, ¿Te llevó? me llevó Rosita. Y nos olvidamos el número. ¿No Yo sabes tenía, el número por de decirte qué? el número, tenía un número que era como mi documento de identidad del casting. Yo tenía mi número con el que fui recorriendo ¿Y te todas habías las instancias. olvidado? ¿Me lo olvidé? Y pero Me lo llegaste ahí. olvidé, o sea, Para me- ver, ¿qué me número? A ver, saboteé el casting. Niña Coti. Y no te dejaron pasar... No, no es que no me dejaron. Yo tenía que ponerle el número 27. Sí. Me dieron el 370 lo mil. último Calvo fuiste, Piedras claro. era. Entonces, Me acuerdo de eso. el problema fue que yo nunca supe si efectivamente no pasé el casting, porque no lo pasé, porque puede ser, o porque me olvidé el número que me habían dicho que Es era una buena excusa fundamental. igual es una buena excusa. Es una incógnita. Igual es una buena excusa. No lo Para sé. tus nietos es una buena excusa. ¿Está bien? Ustedes que yo fui No pasé el casting porque. cocinerita. No, ahí yo ya voy a decir, me estafaron, yo. Sí, sí. Va cualquier cambiando cosa, la inventar. anécdota. ¿Cómo se llamaba la señora que te los cuidaba? Rosa. Y Rosita te quería un montón.
Sí, obvio. Sí. ¿La volviste a ver a Rosita, no? Sí. ¿Cómo está Rosita? Este año la vi. Bueno, tu vida es mejor que la de Gonzalito. ¿Qué sé yo? Dice Gonzalito. ¿Qué sé yo? Bueno, siempre quisiste estar en la tele. Y ahora estás en la tele. ¿Te gusta estar en la tele? ¿Te gusta estar en la tele? Y no cocina. Preguntale a Niquito. Niquito dice, hoy... Sí cocino, pero no en la tele. Niquito dice todo lo contrario. No, bueno, te está mintiendo. Está mintiendo. Tengo que hacer mintiendo, exijo un careo. Niquito dice, tengo que hacer delivery todo el tiempo. Mentira. Mentira, no creo que diga cocina. ¿Él no cocina? Lo hace cocinar todo el tiempo. Todo el tiempo, pobre muchacho. Trabaja, la baja calla, que la patriada, que no la patriada. Ah, lo felicité el otro día. Estamos hablando de Nico Márcico, nuestro compañero, que además trabaja, va a empezar un nuevo horario en la AM530. Va a ser la previa de 6 a 7. Yo hice mucho tiempo eso, le aconsejé que lo haga un montón. Esto de leer los diarios, las primeras noticias, después viene el devenir. Y además va a ser él. Me gustó, se lo dije en la cara. Bueno, compañeritos, estamos en 13 y 10. Hablando de juicio político, el lunes, está bien, el lunes es el lunes. Sí. El día después de las elecciones, pase lo que pase, los resultados que tengamos. Ojalá vaya mucha gente a votar. La verdad que tengo... Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa que vaya mucha gente a votar. Yo creo que va a ir muchísima gente a votar, pero muchísima gente a votar. Ojalá vaya todo el padrón. Aparte se definen algunas cosas, ¿no? Así se define y terminamos, viste, con algunos arreglos. Pero el lunes, si todo está bien, y estimo y deseo que todo esté bien, el martes habrá una nueva reunión de comisión. Bueno, haber? todavía no se sabe nada. No está confirmada porque, bueno, la última reunión que fue este martes... Sí, no fue nadie. Exactamente. No fue nadie. Fue convocado, bueno, ahora lo va a repasar bien Coti. Hubo una agenda de temas. Bueno, lo escuchamos a Coti, a ver qué dice. Pero bueno, todavía entendemos nosotros que si sigue el ritmo, sí debería reunirse, pero eso lo puede comentar mejor bueno, Coti, ¿no? Ahí vamos. Dale, Coti, te escuchamos. Bueno, decían recién, ¿no?, qué fue lo que fue sucediendo en esta última semana en la Comisión de Juicio Político, que fue una quizás de las que más... la que más actividad tuvo por lejos en el primer semestre en la Cámara de Diputados. De hecho, la reunión de esta semana fue la 20ª, es decir, la número 20 de el juicio político que se está llevando adelante a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, como ya hemos contado en varias oportunidades, se ha dividido en temas, ¿no?, en temáticas, para también así citar a cada uno de los que tenía que prestar su comparecencia ante esta comisión. Es decir, la comisión lo que hace es investigar, recolectar información, datos, para poder avanzar y verificar si las hipótesis que llevan adelante y que tiene el Frente de Todos, el oficialismo, que es quien impulsa justamente este juicio político, son verídicas o no. De hecho, en muchas oportunidades hemos escuchado a Carolina Aguilar hablar de la búsqueda de la verdad, ¿no? El objeto de la Comisión de Juicio Político entonces tiene que ver con esto, y esto fue también parte de lo que sucedió en estas 20 reuniones que se llevaron adelante en el anexo de la Cámara de Diputados. La diferencia fue que en la reunión de este martes, de este último martes, hace algunos días nada más, estuvo presente solo el oficialismo. Sabemos que el Frente de Todos tiene el número para poder llevar adelante las reuniones, también así para votar y tomar las decisiones que en su gran mayoría ha tomado, de hecho, con la mano, ¿no?, y el voto de sus 16 integrantes, sus 16 miembros, y no así con Juntos por el Cambio, que también forma parte de esta comisión, con un diputado menos, lo que significa que, bueno, por supuesto no logran tener la mayoría para poder tomar estas decisiones. ¿Qué fue lo que pasó entonces este martes en la 20ª reunión de la Comisión de Juicio Político? Juntos por el Cambio no estuvo presente, y tampoco estuvieron presentes quienes habían sido citados a dar, digamos, a prestar su comparecencia y responder las preguntas de los integrantes de esta Comisión de Juicio Político. Es decir, hubo 2 ausencias muy importantes que de hecho había mucha expectativa. No se sabía, por lo menos hasta esa mañana,
con absoluta certeza si efectivamente iban a ausentarse o no. Sí se sabía de uno de ellos dos que ya había avisado el lunes. Ahora les voy a contar, estoy haciendo un poquito de misterio para repasar entonces en la próxima placa de quién estamos hablando. Pero una, digamos, de las presencias más importantes que se vienen dando en el marco de este juicio político, donde se inició en diciembre del año pasado, sucedió lo del Lago Escondido, ¿sí? Y a principio de año entonces se tomó la decisión anunciada por el presidente de la Nación con la firma de los gobernadores y gobernadoras que finalmente presentaron formalmente los diputados y diputadas en la Cámara de Diputados por el Frente de Todos. Pero claro, esta fue uno de los puntapiés que dio origen a la decisión de llevar adelante el juicio político, fue la filtración de los chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles. Silvio Robles, que estuvo presente la semana anterior en la anteúltima reunión de la Comisión de Juicio Político, de nuevo. Y Marcelo D'Alessandro, que era uno entonces de los citados a la reunión de esta semana, de este martes 8 de agosto. El exministro de Seguridad y de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, ya decimos exministro porque ya no forma parte, no tiene ese cargo, que ya había sido citado en la reunión anterior, es decir, este martes fue 8 de agosto. En esta reunión no estuvo y había expectativa incluso sobre la misma mañana del martes de qué iba a pasar, si iba a estar o no iba a estar. La semana anterior, que había sido citado por primera vez, sí había avisado el lunes que no iba a estar presente. Es decir, la primera, si se quiere, fue un ausente con aviso con más anticipación y en la segunda se todavía barajaba la posibilidad de que esté presente. Entonces, Marcelo D'Alessandro no estuvo presente y era una de las apariciones más esperadas. Tal cual. Por eso, ¿cómo lo podemos seguir esperando? Es verdad. Exactamente. Vámonos a nuestro querido Gonzalo. ¿Dónde estás? Contame. Horacio, un placer saludarte de nuevo. Nos encontramos en un lugar muy agradable, como siempre, de visitar, específicamente en el sector de impresión offset, pero ahora le vamos a preguntar a los especialistas para que nos expliquen. Estamos junto a Gerardo Chimino, quien es el director gráfico de la Imprenta del Congreso, y también con Roberto Dossi, que es el director de administración, justamente también de la Imprenta del Congreso. Ambos presentes aquí para que nos cuenten un poco sobre lo que sucede aquí en la imprenta y sobre todo en este sector. Gerardo, ¿cómo le va? Le pregunto, ¿qué es lo que sucede aquí en este sector puntualmente? Y que nos cuente un poco la tarea que se hace en el día a día para reflejar, ¿no? Lo que sucede dentro del Congreso, esa tarea invisible que nosotros nos vemos y que la reflejamos con ustedes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Horacio? Hola, hola. ¿Cómo acá va? en este sector, particularmente, lo que se hace es imprimir todo lo relacionado con lo parlamentario. Y en particular estas máquinas son de offset de alto rendimiento, ¿sí? Es donde imprimimos todo tipo de material, ya sea pedido por ministerios, por el Palacio, todo lo que requiere el Palacio Legislativo para su impresión, y para otras entidades como INDEC, Ministerio de Defensa y demás organismos públicos que demandan trabajo a la imprenta. Horacio, los está escuchando Gerardo y Roberto aquí mismo. Va a ser una nota muy interesante. Tenía muchas ganas, todos teníamos muchas ganas, no solo de conocerlos y entrar y poder ingresar a las entrañas mismas. Cuando vos dijiste offset, de esta cosa de otras generaciones, cuando fue el salto, yo hice muchos años gráfica, diarios y esas cosas, cuando saltamos al offset, me acuerdo la fiesta que fue. Y entonces la posibilidad de poder multiplicar ideas en hoy hablar de papel en un mundo virtual es maravilloso y que por siglos siga estando intacto. Contame quién sos, Gerardo, contame quién sos, Roberto, cómo ingresaron a la imprenta, algunos hechos inolvidables para ustedes, más allá de lo que ilustran día a día. Contanos. Bueno, en mi caso fue en el año 1985.
ingresé a este taller, en este mismo lugar que hoy se fue reciclando porque fue cambiando, fue mutando y quizás, como dijo usted, Horacio, precisamente por los cambios, porque acá en este sector donde hoy estamos parados había 18 linotipos claro. Que trabajaban día a día para hacer lo que era las órdenes del día, el trámite parlamentario, que hoy ya no se hace, pero en ese momento sí se hacía, el BAE, el DAE, las órdenes del día del Senado, los diarios de sesiones, que hoy en ese lugar donde está hoy, donde estaba emplazada la rotativa, teníamos una rotativa MAN que había sido construida para aquí, para la imprenta. También de más está decir quizás y aclarar que la imprenta data desde 1919. Así que tiene sus más de 100 años ya en este lugar y fue mutando, fue cambiando, se fue ayornando a todos los cambios que tuvieron la tecnología en lo que es la gráfica. Y bueno, un poquito de lo que es mi historia, sí, ya son muchos años, ya van a ser 38 años que estoy aquí en la imprenta y entré en lo que era la tipografía, que hoy ya casi ha quedado en la historia, aunque algunos talleres quizás siguen trabajando con algo de eso. Nosotros acá conservamos algunas cosas de lo que era la tipografía, tenemos una máquina tipográfica, tenemos una linotipo, que todavía funcionan y quizás las utilizamos para hacer algunos de los trabajos quizás especiales que seguimos haciendo, ¿sí? Así que bueno, esa fue la historia hasta el día de hoy. Hay algo maravilloso, lo que hacemos... hay algo maravilloso que yo estoy escuchándote y voy pensando, vos entraste en el año 85, la democracia ya estaba afortunadamente instalada, el Congreso volvía a respirar hondo y volvía a caminar con hombres y mujeres pensando en proyectos. Y este trabajo, que por suerte ya está ilustrado en un libro que es Democracia 40 años, han hecho un trabajo exquisito, maravilloso, con fotos, con documentos, donde están no solo las leyes sancionadas y proyectadas en los 40 años, sino las ilustraciones. ¿Cómo se trabaja un libro? A ver, contame, ¿cómo se trabaja? A ver, Roberto, ¿cómo se trabaja un libro? Contanos. Bueno, cambiamos los roles, porque en realidad quien te puede decir específicamente cómo se trabaja un libro es el compañero aquí a mi lado, que es el especialista en el área gráfica. Digamos que yo consigo el financiamiento para que todo esto funcione. No es un tema menor, pero básicamente no es un tema menor. No es. En esta es Argentina un tema que nos toca, menor. Voy a tener que no es menor, la mejor es idea. Dije, muchachos, hice la rueda. Pero no tengo cómo conseguir para que... Bueno, a ver, entonces que nos cuente y después te digo algunas preguntas para vos. Gerardo, ¿cómo nació la idea del libro de los 40 años? La idea del libro nació, la imprenta tiene una editorial y la idea era dejar plasmado estos 40 años en donde nosotros día a día lo que hacemos es trasladar a papel lo que dice el reglamento, es decir, lo que dice la Cámara y plasmamos lo que es órdenes del día, de Senado, de diputados. En ese día a día dejamos plasmado en un papel todas sus leyes, todos sus trabajos, todos los trabajos que hacen las comisiones, todos los trabajadores de la Cámara, que día a día trabajan precisamente para eso, aunque hay veces nosotros lo queríamos hacer, dijimos, bueno, ¿cómo podemos dejar plasmado hechos? Usted habrá visto en el libro hechos importantes, es muy bueno, plasmado precisamente en un libro que resuma estos 40 años de democracia. Y te digo en esto de bueno, muy bueno, como periodista y junto con el equipo de producción, lo hacemos todos los viernes y lo vamos a hacer en forma continuada hasta que lleguemos a diciembre. Es un material de consulta maravilloso, increíble. Porque es cierto que yo pongo Google Manía, Wikipedia, con todos los cachivaches estos que tenemos de plástico. Pero yo agarro el libro, trabajo con el libro, con nuestra producción y hacemos lo que tenemos que hacer. Y de ahí buscamos las fuentes, los registros de debate. Así que, bueno, y así nació, vos me decís, así nació. El libro fue editado y armado por la editorial nuestra, por chicos que se dedicaron precisamente a recopilar todo esto. También Telan ofreció y nos dio fotos
que están ahí, que están impresas en el libro. Y bueno, y fue un trabajo de toda la imprenta, ¿no? Y de todas las áreas gráficas, arrancando por lo que es la edición y después lo que es el diseño. Después a futuro eso pasó acá, a este lugar donde estamos ahora, que fue donde se imprimió, y termina en lo que es la encuadernación, la terminación del libro, que es donde se terminó de encuadernar de la forma que quizás, bueno, usted lo tiene ahí, lo está mostrando, ¿no? Sí, la verdad sí, que quedó, el resultado final es un libro de página por buenísimo. Página. Esa OPSE trabaja con colores y con una ilustración increíble. Es de última generación. La offset tenemos dos. A mi derecha hay una offset que es medio pliego. A mi derecha está la offset que es medio pliego, que trabaja con 4 colores. Y a mi izquierda tenemos una offset pliego entero que trabaja con 2 colores, tiene 2 cuerpos. Esas son las 2 máquinas que nosotros tenemos como para lo que es impresión offset. Después tenemos otras áreas que son impresión digital, que también ayudan, pero en otro tipo de trabajos y de tareas. En este caso, en lo que es libros y demás, todo está basado en estos tipos de máquinas que son de alto rendimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres trabajan ahí en ese espacio, en la imprenta? En lo que es el área gráfica, aprox 180 personas, porque estamos en 3 turnos trabajando. Y digo, desde el año 85 aquí... Dice 3 turnos, un montón de gente. 3 turnos porque esto tiene, por ejemplo, cuando hay sesiones o hay comisiones, cada uno tiene que tener, además de la orden del día, qué trabajo, ¿no? Sí, sí. Le quería preguntar al director administrativo. Fiorda te habla. A ver, ¿qué tal? Buen día. Al que consigue el dinero, ¿no? ¿Cómo es esa tarea de conseguir el dinero, el financiamiento para un proyecto tan noble como es el de una imprenta, ¿no? Bueno, en principio, básicamente agradecerles este espacio, como por siempre favor, con Gonza y con Gerardo, porque digamos que somos el sector más chico de la casa y por ahí invisibilizado hasta para adentro a veces. Esto es realmente muy importante, como bien decía Gerardo, nosotros llevamos muchos años acá, yo entré en el año 89, un poquito después que él, y a partir de ahí, si bien no me tocó en el área gráfica, mi padre trabajó acá durante 33 años como impresor gráfico. Entonces tenemos un sentir muy estrecho con lo que es particularmente la industria gráfica. Financiamiento complicado, como también le pasa al Poder Legislativo en general o a todas las jurisdicciones del Estado. Pero por supuesto, nosotros tenemos una parte donde nos autofinanciamos también porque trabajamos para los organismos oficiales. Eso es muy importante para nosotros porque no dependemos exclusivamente de lo que es el presupuesto nacional. Y esto lo apunto en particular porque nosotros tratamos de generar economías para el resto del Estado. O sea, es una forma de trabajar por el Estado y para el Estado, donde los precios que nosotros o los valores que nosotros trabajamos sobre las impresiones específicas para los organismos oficiales tienen un costo distintivo en relación a lo que sería la calle, por decirlo de alguna forma, y eso permite que los distintos organismos que contratan con la imprenta tengan economías en sus propios presupuestos. Por lo tanto, para nosotros también resulta muy importante poder trabajar para el Estado en general, ¿no? Te hago una pregunta, ¿cómo llegaste vos ahí, Roberto? Sí, ¿cómo llegaste a la imprenta? ¿Cómo llegué acá? Sí, ¿cómo llegaste? Bueno, eso forma parte de la historia que tenemos acá en la imprenta, donde más allá de que la mayoría de los compañeros que fueron ingresando por temas familiares siempre, como en general en el Estado también, somos hijos o nietos de trabajadores, en este caso de la imprenta. Yo ingresé porque mi padre trabajaba acá y así también como muchos de los compañeros que han ingresado a trabajar a esta imprenta que tanto queremos, ¿no? Y tenés la camiseta puesta. Obviamente. Y tenés la camiseta puesta. Claramente nosotros, la verdad que, bueno, para no hacer cortito y no recordar cosas tan tristes, dos notas nada más relacionadas con recordarás vos el cierre de la imprenta en el año 2000, sí, claro, donde nosotros participamos activamente junto con toda la casa, sí, claro, para impedir en ese momento, sí, claro, ese arbitrario cierre, sí, y a partir de ahí claramente todos nosotros, los que ya peinamos canas, y la pelearon, se ha renovado. Y la pelearon. Se peleó, sí. Sí, y eso ha empoderado muchísimo y claramente la camiseta, claro, no solamente claro, de muy lo que bien, es imprenta, decime, Gerardo, sino el poder legislativo en general. ¿Y vos por qué llegaste a la imprenta? ¿Cómo llegaste a la imprenta? Bueno,
El caso es similar. Mi papá era jefe de lo que es el área de terminación, encuadernación. Ah, mira. Y bueno, por mi papá ingresé en el año 85. Sí, sí. Así que, como acaba de decir también usted, la camiseta puesta Sí, claro. desde el vamos, desde que entramos acá. ¿Y Así cuál que, es? A ver, no, te voy a hacer una la pregunta. imprenta- Además de lo cotidiano, estoy viendo también una revista que es Impresiones, la revista de la editorial de la imprenta. Y además estoy leyendo Sí. con firmas importantísimas. Esta de Gil Lavera, Gil Carbó, Pablo Hernández, Emilio Jacobiti. Muy buena esta revista, muy buena. Muy buena. Te hago una pregunta, decime. Ahí la tenemos paneada, para que la podamos observar, Horacio. Ah, fantástico. No, lo que quería preguntarte es, en todos estos años, recordame, además de lo cotidiano y lo diario, alguna publicación inolvidable que todavía conserven como una nave insignia. Por ejemplo, además, como este libro de 40 años. Que recuerdes. Está pensando, Horacio, Sí, por sí, las claro. dudas. Tenemos todo el tiempo la verdad posible, no que te preocupes. hicimos varios libros con respecto a lo que es editorial. Sí. Quizás este libro sea, la verdad, es el más Es importante. la culminación, claro. Después, sí, usted recién habló de la revista, y la revista forma parte de una colección que casualmente no arrancó en un momento no arrancó en un momento arrancó en un momento muy particular, que fue en pandemia, con la idea de generar y transmitir pero está todo bien lo parida, que quizás transmite. Está muy bien no, parida. es una revista muy linda. Muy bien parida, con firmas calificadas, distinguidas. Muy bien. Bueno, el año pasado hicimos un libro también importante. ¿Recordás que fue el de Trelew? Hicimos Trelew, sí, hicimos el libro de Trelew. Hicimos 7 banderas también, que es un libro importante. ¿Qué es eso? Contame. Cóndor. Ese libro, bueno, técnicamente te va a explicar mejor Gerardo, pero ese libro tiene que ver con toda la historia de lo que fue la Operación Cóndor y la muy llegada bueno. a Malvinas, Con relación a las 7 banderas. Claro, El exacto. autor es López López. El autor es Carlos López. Carlos López López. Carlos López López. Compañero de la casa que fue el autor del libro, y bueno, y junto con los compañeros de la editorial fueron los que llevaron a cabo la culminación de este libro, que está muy lindo, y después el libro de Trelew, que también es un libro importante, con muy buena información, que se cumplían, si mal no recuerdo, eran los... no quiero dar fecha para no equivocarme, pero bueno, un libro que muy importante también. La verdad que no podemos dejar de mencionar después otros libros de la editorial, como lo que es Micaela, Yolanda, La Ley Yolanda. Todos esos libros están, nosotros los hicimos de nuestra editorial. Sin duda. Aquí me sumo acá con algunos, Horacio, perdón, me sumo con algunos. Sí. Cuente. Perdón, Horacio, fuga de capitales, ley derecho de acceso a la información pública, movimiento obrero argentino, el Congreso en pandemia, fíjense, un hito también, 7 banderas, como decían, impresiones, la verdad que un sinfín de editoriales. El Palacio también, que lo hicimos en el año 2015, que también muy lindo, con una fotografía de todo lo que es el Palacio Legislativo, y con información de cómo se construyó. La verdad que un libro con una fotografía buenísima y con una explicación también, explicando de cómo se arrancó y cómo se hizo, quiénes fueron los que intervinieron en el proyecto de arquitectura del Palacio. Gerardo, ¿qué tal? Constanza, le saluda, ¿cómo le va? Estaba justamente mirando acá el libro y apreciando un poco esto que mencionaba usted recién de la fotografía. ¿Cuánto tiempo? No le pido específicamente, ¿no?, el dato preciso, pero la verdad es que es un trabajo muy grande el que han realizado con este libro. ¿Cuánto tiempo más o menos les llevó la recopilación de toda la información, el armado, la foto, el trabajo completo? ¿Cuánto tiempo lleva hacer un libro de estas características, ¿no?, que recopila 40 años de historia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, el libro
empezamos a trabajar, la idea la empezamos a trabajar en principio del 22 y el trabajo comenzó en marzo del 22 y bueno, y tuvimos el final, calculo que fue el cierre del libro en noviembre, diciembre del año pasado. Sí, sí, 9 meses habrán sido, 10 meses de... Sí, pero un trabajo... Sí, la verdad que sí, fue un trabajo importante y también corríamos un poco a reloj porque recuerden que este libro se entregó en la asamblea, en la apertura de la asamblea el 1 de marzo de este año, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, se corrió un poquito. En febrero estuvimos corriendo. ¿Cómo se define la línea editorial? ¿Hay un equipo de editores? ¿Hay un editor en jefe? ¿Cómo se marca de alguna manera los parámetros de los contenidos? Bueno, sí, hay un equipo de editores, la editorial está conformada por un consejo editorial y bueno, y se decide, se habla, se charla, se van dando opciones de acuerdo a cómo van trabajando los editores y somos nosotros los que estamos quizás atrás de lo que se va a hacer, de lo que se va a, ¿cómo se dice?, a plasmar en el papel, ¿no? Roberto, te quiero hacer una pregunta. Ambos, tanto Roberto como Gerardo, ¿qué significa para ustedes la democracia? Tenemos que tomar un café y hablarlo. Dale, cuando quieras. Cuando quieras nos ponemos de acuerdo. La verdad que sí, de más está decirle que están invitados para conocer la imprenta. Es que voy a ir. Vamos a ir. Cuando gusten. Sobre todo, difícil. Productores nuestros y productoras sus padres tuvieron imprenta y tenemos una enorme curiosidad, uno que ha trabajado, yo todavía recuerdo en mis años mozos, hace un montón, de este laburo tengo hace más de 50, haciendo gráfica, el olor de la tinta cuando iba subiendo el diario es para mí inolvidable. Es decir, periodismo, qué sé yo, es la tinta esa. Para mí era una gran emoción entrar y atravesar primero la sala de máquina, después iba a mi redacción, a mi máquina de escribir. Bueno, contame por qué la democracia, por qué vale la pena la democracia. Diariamente, cotidianamente y sin duda, para nosotros y para mí te puedo dar mi claro, idea. Es lo que nos importa. Fundamental para aquellos que tuvimos la posibilidad de formarnos e ingresar a una universidad en época de facto, donde se complicaba ese acceso, por ejemplo, para darte un ejemplo, y a partir del 83 tener la posibilidad de que la ciudadanía y la juventud pudiera acceder a la educación sin ningún tipo de restricciones, por ejemplo, la libertad de circular, la libertad de expresarnos y que creo que formamos parte importante de esa comunicación y de esa libertad de expresión. Sin duda. Estoy hablando siempre relacionado con la imprenta. Y la certeza y la tranquilidad de que nuestros hijos y las generaciones venideras van a seguir viviendo esta democracia que siempre, yo por lo menos entiendo que es un poquito adolescente, nos falta muchísimo, pero gracias a Dios tenemos la posibilidad de que en algún momento llegue a su adultez y que podamos superar por ahí estos momentos que estamos viviendo, que son complejos, pero que hacen a que siga creciendo y no entendería otro sistema y otra forma de vida que no sea. Qué bueno lo que estás diciendo. Por lo menos es lo que yo Qué bueno lo que pienso, estás diciendo. Qué bueno. ¿Y vos? Y la verdad, Gerardo, bueno, ¿por qué vale la pena la democracia? Bien. Roberto me dejó casi sin palabras. Bueno, pero sí, es eso. Seguro. Es importantísimo la democracia. Creo que si me remonto a mis 18 años, que fue cuando comenzó la democracia, yo tenía los 18 recién cumplidos. Y pasé todo mi secundario, quizás haciéndolo con un gobierno de facto, en donde nosotros veíamos que estábamos esperando ese cambio, esa bisagra que fue a partir del año 83 la vuelta de la democracia, de la que quizás me contaba mi padre, ¿no?, en ese momento, y me decía de lo importante y lo valioso que es la democracia. Bueno, hoy la tenemos, creo que, como dice Roberto, estamos pasando quizás por momentos difíciles, pero creo que se van a superar. Creo que la Argentina es grande para superar todos estos momentos y creo que la única forma es vivir en democracia, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. Bueno, háblame de la revista. ¿Cómo nació la revista? ¿Por qué la revista? A ver, porque ya el libro
está ahí maravillosamente. A ver, dale. La revista nace también quizás del consejo editorial de tratar de poner digamos, en papel lo que pensaba todo lo que era el consejo, mismo nosotros. Decir, bueno, podemos demostrar, decir lo que podemos, notas como las que usted ve en esta última que hicimos este justamente año, a propósito, Gastón Fiorda, que la tiene entre sus manos, tiene algunas preguntas vinculadas. No, le quería preguntar porque tanto Gerardo comentó que, bueno, él entró en el 85 y lo hizo entrar su padre. Quería preguntarle qué le contaba el padre, ¿no? Porque el Congreso fue algo virtualmente cerrado, o literalmente cerrado en proceso en la dictadura, la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo recordaba? ¿Qué recuerda de esa anécdota, ¿no? De ese antecedente, seguramente que el padre le habrá dado detalles de eso, ¿no? Sí, sí. Mi padre entró en el año 56 aquí en la imprenta. Ah, vivió todo, los golpes, vivió todo ahí adentro. Sí, sí, vio bastante, y en el 66, cuando fue el golpe de Onganía, ahí sí lo echaron, echaron a mucha gente, solo dejaban a los que tenían hijos, más de 3 hijos en ese momento. No era el caso de mi papá, que éramos 2. Y bueno, y después cuando vuelve la democracia lo reincorporan. Vivió, pasó 73, 74, 75, vuelve la dictadura y fueron tiempos difíciles, pero bueno, en ese momento también, quizás en algunos casos habían echado, con el papá de Roberto compartieron este mismo lugar. El papá de Roberto era impresor. Y mi papá trabajaba en lo que, como le dije antes, en lo que era terminación. Y bueno, vieron un palacio que no se movía, no existía. Acá estaba, si yo mal no recuerdo, la CAL era lo que estaba acá dentro. Comisiones de asesoramiento legislativo. Claro, los tipos jugaban a la democracia con puertas cerradas y con un Congreso clausurado. Sí, claro, ¿cómo me voy a olvidar? Seguro. ¿Cómo me voy a olvidar? Bueno, y por eso digo que quizás fue importante. Bueno, yo en ese momento, después cuando está por volver la democracia, se hablaba año 82, mi papá me comentaba de que íbamos a hacer los padrones que habían hecho en el año 73, se volvieron a imprimir acá. Y se logró hacer. Se imprimieron los padrones acá en el año 83 y no se imprimieron como hoy se hace, que existe. Está todo digitalizado, todo viene... No, se hicieron todo a pulmón, porque esto casi seguro. Sí, y acá todo lo que era la imprenta estaba todo parado, es decir, volvió el engranaje, el funcionamiento de esto, la idea, estaba completamente precisamente era esto, de no solamente ponerlos en pantalla, sino agradecerles desde lo más profundo de mis convicciones, de nuestras convicciones democráticas. Felicitaciones por el libro, por la revista y por el trabajo silencioso, pero manifiesto de ustedes. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muchas gracias a usted, Horacio, y como dijo Roberto hace un ratito, están invitados a venir a recorrer la imprenta, vamos a coincidir y nos vamos a conocer personalmente. A volver a percibir ese olor a tinta que usted habla, que nosotros cuando nos íbamos de acá, yo recuerdo de chico llegar a mi padre con olor a tinta en lo que era la ropa. Porque era el olor a tinta en la ropa. Esas viejas imprentas, esas viejas máquinas Minerva, ¿te acordás? Las más chiquititas. Qué lindo. Sí. Tenemos una acá. Tenemos una que está aquí en donde estamos nosotros y casualmente funciona, tiene funcionamiento, como le comenté al principio, que quizás lo hacemos para algunos trabajos específicos nada más, ¿no? Mirá qué bueno. Pero bueno, funciona y hacemos algunas cositas todavía en esta máquina, en esa famosa Minerva. Abrazo a ambos. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, abrazo a ustedes y muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a vos, Gonzalo. Bien, Horacio, muchas gracias. Hermosa nota. Sí, hermosa perdón. nota. Aquí me cuenta nuestro querido compañero Sergio que en un gran trabajo que ha hecho en Los Paños podemos observar esta máquina de la cual estaban hablando sobre el cierre. Sí, lo estamos viendo. Quería que ellos lo pongan en palabras. Sí. Gracias, Sergio. Gran trabajo también a ambos. Chau. Ida y vuelta. Vamos. Bueno, de la imprenta volvemos a
a Constanza, a Coti, y no me quedé pensando la imagen de un presidente que no fue, de la Rúa, que eligió escaparse por los techos. Pero sigamos con la dinámica del programa. Entonces, Coti. Estábamos en las ausencias de esta semana en la Comisión de Juicio Político. Estábamos hablando justamente de cuáles habían sido las fechas en las que se había citado a Marcelo D'Alessandro y que finalmente no estuvo presente. También había expectativa durante la mañana de este martes. Finalmente no estuvo en la Comisión de Juicio Político. Tampoco estuvo Juan Maíquez, que había sido citado, pero en el caso de Maíquez había avisado el lunes por la tarde o tarde-noche, no recuerdo exactamente el horario, que no iba a poder estar presente en la reunión de este martes. Nos referimos a los dos citados más importantes, ¿no?, para la reunión de este martes, que finalmente fue una reunión que fue y no fue al mismo tiempo. Es decir, había mucha expectativa respecto de estas dos citaciones, de lo que podrían llegar a dejar los testimonios tanto de Marcelo D'Alessandro como también de Maíquez, sobre todo por la fecha en la que estamos todavía, porque ahora estamos en veda electoral, porque este domingo hay elecciones PASO y justamente en el marco de la previa de esas elecciones es que había mucha expectativa respecto de lo que podrían llegar a decir. Bueno, no estuvieron presentes finalmente ni Marcelo D'Alessandro ni tampoco Juan Maíquez en la reunión de esta semana. Pero ¿qué pasa? Había más citados, en realidad, que habían sido convocados el lunes, es decir, el día anterior hubo una ampliación de la convocatoria convocando a Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte. Claro, estamos hablando de la coparticipación general de impuestos, el tema que se está llevando adelante actualmente en la Comisión de Juicio Político, y en función de esto es que entonces el Frente de Todos, encabezado por Carolina Aguilar, que preside la comisión justamente, se había hecho esta ampliación. Claro, ¿qué pasó? Se hace la ampliación de la convocatoria el día anterior a la reunión, entonces Juntos por el Cambio, la oposición que no estuvo presente, envió una nota a la presidencia justamente rechazando esta iniciativa. Si vemos la placa siguiente, vamos a poder ver qué fue lo que pasó con esta nota. ¿Qué es lo que decía? Esta modalidad irregular que está llevando a cabo la presidenta de la comisión consiste en dilatar la citación de testigos ya aprobados y además ampliar las citaciones el día previo a la fecha fijada para la realización de la reunión de comisión y audiencia testifical. Esta es una parte entonces de la nota que le enviaron a Cecilia Moró por parte de Juntos por el Cambio, que no estuvo presente y que de alguna manera también justificó de esta manera entonces la decisión tomada de no brindar el quórum necesario para esta reunión. Es decir, no solamente quienes habían sido inicialmente citados, por lo menos habían sido nombrados, ¿no?, por parte de Carolina Gailard, por ejemplo, Eduardo Guado de Pedro. Eso te iba a decir. La lista inicial de coparticipación, cuando arrancó este debate al término de lo que fue la obra social, sí, Cecilia Moró había dicho que se iban a citar por el tema de coparticipación a el ministro del Interior, a Guado de Pedro, y a una serie de gobernadores. Claro. A varios gobernadores que habían en su momento acompañado este pedido. Recordemos que esta es casi la causa que motiva un poco el tema del juicio político, la coparticipación, el fallo de la Corte Suprema que termina beneficiando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en detrimento del Estado Nacional y que motiva este pedido de juicio político y que firman 12 o 13 gobernadores. Bueno, la mayoría de esos gobernadores, cuando Carolina Aguilar plantea la lista de invitados, se los nombra, se dice, van a venir, creo que era Jorge Capitanich, Quintela, el de La Rioja, nombra Zamora, el de Santiago del Estero. Era una serie de gobernadores que después la representación de las provincias fue reemplazada por los jefes de Estado, por los fiscales generales de los estados que vinieron en representación de las provincias. Pero efectivamente no vino ni Guado de Pedro, vino Silvina Batakis, en aquel momento era
secretaria de las provincias, la segunda dentro del Ministerio del Interior, y vinieron los fiscales generales. Es verdad que fue mutando la lista de invitados, que fue mutando el orden en el que fueron citados, que coincide la citación con un calendario electoral también muy sobre la fecha, y que efectivamente entiendo yo que la oposición, además, con 2 invitados que se sumaron casi en las últimas horas, estos 2 invitados que acabas de mencionar, y entiendo yo que la oposición tampoco quiso dar un escenario el día martes con invitados de peso, exfuncionarios del gobierno de la ciudad, a tan pocos días de un proceso electoral, ¿no? No, definitivamente. Y de hecho creo que también al haber mencionado quiénes podrían llegar a ser citados por parte de la presidencia de la comisión, como nombrabas vos, algunos gobernadores, Eduardo Guado de Pedro, y no confirmarse, entonces eso también le da la posibilidad de justificar de alguna manera, claro, Juntos por el Cambio, su ausencia en la última reunión. Incluso se había hablado, no sé si te acordás, de que iban a estar los ministros de Economía de cada una de esas provincias, que tampoco estuvieron presentes y aparentemente, por lo menos por lo que se vislumbra de aquí en adelante respecto al tema coparticipación, pareciera que no van a ser citados, ni los gobernadores, ni los ministros, ni tampoco el ministro del Interior. De hecho, no sé cuántas reuniones quedan por el tema de coparticipación. Yo creo que van a esperar a... Sí, yo creo que si viene Marcelo D'Alessandro y viene Maíquez, creo que cierran ahí. No creo que se dé lo del careo entre Robles y Marchi. Y bueno, está pendiente también las huellas de voz. ¿Te acordás que se pidieron como prueba? Y después, si no, se cerraría y pasaría al Consejo de la Magistratura, que es la causa siguiente dentro de este juicio político, ¿no? Claro, es decir, los 2 temas que dieron inicio a la decisión de empezar el juicio político a la Corte fueron coparticipación general de impuestos y Consejo de la Magistratura, los 2 temas entonces que quedan para el final, incluso también teniendo en cuenta que las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, creo que nadie creía que hubiera tenido tanta cantidad de reuniones y de citados, porque bueno, se fue también conociendo la información a medida que fueron viniendo quienes estaban citados. Hay una pregunta que yo quiero hacer, ya que tenemos unos minutos para poder reflexionar en voz alta. Sí. Yo digo, cuando se reúna todo este material y los fulanos que no quieren venir seguramente no van a venir, pregunto, ¿lo van a elevar a algún estadio judicial para que esto siga caminando? Porque esto es una investigación y hay mucho material. Es un juicio político, no es un proceso judicial. Ah, está bien esa aclaración. Está bien esa aclaración. Los que vienen en calidad de testigos, no imputados. No es un proceso. No es un proceso judicial. Queda en evidencia y en vidriera aquellos que no cumplieron su deber jurado. Lo único que puede llegar a pasar, que no creo que sea este caso, que finalmente la Cámara de Diputados primero y el Senado después apruebe. O sea, porque después de todo este trabajo, después de ver todas las causas, viene el dictamen. Pero yo digo también otra cosa. Estamos en agosto, mes más, mes menos, con el recambio de autoridades. ¿Esto sigue o aquel que formaba parte de esa comisión y ya no juega más? No, yo creo que si no liquidan, este año tiene que resolverse. Bueno, ahí está, esa también es la pregunta. Este año debe resolverse. Porque si no liquidan antes del recambio institucional... Hablando con algunos que integran la comisión del Frente de Todos, entienden, después del Consejo de la Magistratura ya estarían en condiciones de sacar dictamen. El tema es que también se presentaron otros temas. Para investigar. Sí, pero se abrieron otras llaves. Claro, o sea, a raíz de lo que sucedió en las provincias como Tucumán y San Juan, también se decidió avanzar con un nuevo tema. Yo no sé si eso van a terminar tratándolo. Yo creo... también nos dan los tiempos, o salvo que acoten las reuniones que dedican a cada tema. Entiendo que el oficialismo, después de haber tenido una agenda importante, la Comisión de Juicio Político, por lejos fue la comisión que más trabajó, pero por lejos.
va a terminar sacando un dictamen, de mayoría a favor, el oficialismo tiene los números, en el recinto de la Cámara de Diputados pasará, porque necesita una mayoría especial además, que no tiene, ¿no? Nos queda un minuto. Estaba pensando, el lunes, claro, es el día después de todos los resultados, y el martes a lo mejor queda abierta la posibilidad también de esta comisión. Supongo que ya cada uno y cada una ya estará en Buenos Aires como para poder darle cuerpo a este congreso que necesita más actividad. Bueno, gracias, don Gastón. A usted, Horacio, Coti, buen fin de. Bueno, gracias, Coti. Celebremos democracia, no solo presentando este maravilloso libro que hizo la imprenta, sino comprometiéndonos, no es una palabra vana. En democracia, todo, sin democracia, nada. Viva la República, podamos ser ciudadanos, es un montón, esto de poder ejercer nuestros derechos. Viva la democracia. Hasta el lunes, anda a votar. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión.